La fiesta de los tabernáculos tiene muchas implicaciones y muchos contextos que debemos analizar en todo este periodo de fiesta, 7 días. Y es importante reflexionar en las escrituras debido a que el mandamiento para conmemorar esta fiesta bíblica pues es una referencia a diferentes eventos a través de la historia de la humanidad, porque es una, es una referencia al tiempo, primeramente, de la construcción del tabernáculo en el desierto, al mandamiento que recibió Moisés para construir el tabernáculo. Y también es una referencia a las cabañas o las chozas, pequeños tabernáculos en donde los hebreos vivieron por más de 40 años en el desierto, manteniendo ellos en el centro de sus campamentos el tabernáculo del Señor, la morada de Dios. También es una referencia al tiempo de la primera llegada del Mesías, la primera venida del Mesías al mundo. Y su ministerio también es una referencia al espíritu de la consolación después de que Yeshua ascendió al Padre. Y una de las referencias más relevantes justo en estos tiempos, pues tiene que ver con el conocimiento de las profecías acerca de la segunda venida del Mesías, cuando será establecido su reino. Esta palabra, la palabra tabernáculo, es una palabra original hebrea, la palabra Mishkan, y tiene que ver con, dependiendo del contexto que se use en varios pasajes de las Escrituras, tiene que ver con una residencia, choza, una choza para pastor, una guarida de animales, incluso tumba, tiene que ver con el templo. Tabernáculo literalmente, cabaña, casa, habitación, morada, tienda. Y en el griego la palabra tabernáculo es la palabra skenos, que también se traduce como choza, una residencia temporal, el cuerpo humano inclusive como una morada del espíritu, tabernáculo. De manera que bajo el contexto de la definición de la palabra tabernáculo en el hebreo y en el griego, entonces podemos tener, realmente tenemos un panorama muy amplio conforme a las escrituras nos enseñan acerca de los aspectos históricos, cultural, profético y espiritual de esta importante conmemoración que finalmente nos remite, por supuesto, al reinado del Mesías, un tiempo en que las profecías anunciadas como en las Escrituras nos remiten a un nuevo cielo y una nueva tierra y el establecimiento de la nueva Jerusalén. Entonces, en el capítulo 21, ustedes recordarán, en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, se vivió un evento muy importante que, por supuesto, muy emotivo, pero también que nos deja ver con mucha claridad qué fue lo que sucedió, por qué no ocurrió lo que en aquel momento esperaban muchos que aclamaron en su momento: bendito el que viene en el nombre del Señor. En este capítulo nosotros leemos que se describe como la entrada triunfal del Mesías, y en ese capítulo podemos ver que Yeshua estaba cumpliendo el propósito por el que Padre Celestial envió a su Hijo a este mundo. Y resulta muy interesante que el evento que se describe en este capítulo se le describa como el evento triunfante de Yeshua. Es decir, ustedes pueden ver en sus Biblias, en la mayoría de las Biblias, ese capítulo se titula así: la entrada triunfal a Jerusalén, como una referencia al momento en que Yeshua llegó a Jerusalén. Y el hecho es de que Yeshua estaba cumpliendo profecías
Estaba cumpliendo una profecía muy importante y ese propósito cumplido pues era que Yeshua le daba a Yeshua le daba la victoria. Es decir, Yeshua vino a cumplir todas las profecías y eso fue justo lo que a él le dio la victoria. Pero a diferencia de la expectativa de la humanidad en muchas ocasiones, Yeshua supo que su victoria no dependía o nunca dependió realmente de la comprensión, el entendimiento o aceptación incluso de los hombres. Y eso a nosotros nos da una enseñanza bien importante, porque nuestra victoria debe ser bajo esa misma perspectiva, la misma perspectiva que tuvo Yeshua. Tú y yo debemos cumplir un propósito en este mundo, porque para eso venimos a esta vida. Y nuestro propósito tiene que ver con cumplir la voluntad de nuestro Padre, independientemente de que sea bien o no recibido por las demás personas. Y lo más importante es que nuestra perspectiva de la victoria no puede depender jamás de lo que otros reciban acerca de ti, cómo lo reciban acerca de todo lo que tú haces, siempre que cumplas con la voluntad de Dios. Entonces, es muy importante porque para Yeshua nunca dependió la respuesta de los habitantes de Jerusalén para que él tuviera la victoria. Y esta victoria fue obtenida precisamente por el Señor en la cruz, después de haber cumplido todo su ministerio. Y algo bien importante es que Jerusalén, si tú has tenido la oportunidad de leer las Escrituras, te vas a dar cuenta, sobre todo las profecías, Jerusalén ha sido muy importante para Dios de acuerdo a los acontecimientos históricos que se encuentran registrados en las Escrituras. Por ejemplo, pues uno de los aspectos más relevantes, más importantes, pues tiene que ver con el templo de Jerusalén. Y lo más interesante es que Jerusalén va a ser parte muy importante de los propósitos del reino de Dios en el futuro. Y esa es la razón por la que en el libro de Apocalipsis nosotros podemos leer que en su momento será establecida la Nueva Jerusalén. Hoy en día hay muchas personas que equivocadamente le han restado importancia a Jerusalén y consideran que ya no es importante. Hablando de la Jerusalén física, territorial, por supuesto que sí es importante. Sí es importante, es muy importante. Aunque hoy en día en el territorio de Israel, tal cual, incluyendo Jerusalén, las cosas no son del agrado de Dios. Tenemos que tener en cuenta que llegará el momento en que Jerusalén se convertirá en el lugar de cumplimientos proféticos muy importantes para toda la humanidad. Entonces, no cometamos el error de restarle importancia a Jerusalén. Seamos conscientes, seamos realistas, por supuesto, tampoco caigamos en el error, ¿no?, de muchas personas y bueno, yo jamás voy a cometer ese error de muchos que han animado a personas a que se vayan a vivir a Jerusalén, a hacer aliá, como le llaman, con un propósito político, económico, social quizás, pero nada que ver con tu fe. Y muchas personas se han equivocado y de repente por ahí hemos sabido lamentablemente de familias que han tomado decisiones que al final lo han lamentado. Porque no son conscientes y bueno, parte también tiene que ver con un engaño que en su momento se ha generado acerca de personas que han contribuido a este aspecto que en su momento
para los extranjeros, tiene que ver con un aspecto político, pero que en realidad es más relevante para los naturales judíos de hoy en día, que tiene que ver con el sionismo. Y nosotros como extranjeros que seguimos la fe de Jesucristo, la fe de Moisés, los profetas, pues no tenemos que involucrarnos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque las propias escrituras de momento hablan de dos pueblos, ¿sí?, que en su momento llegará a ser un solo pueblo, pero ese trabajo, esa labor será del Mesías, no va a ser de ningún movimiento, ministerio, etc. Eso es una fantasía arrogante incluso de muchos que han pretendido hacer muchas cosas, y en eso muchas otras personas se han enredado en un problema que no tiene nada que ver. Jerusalén es importante, siempre fue importante, es importante y seguirá siendo importante para Dios, y en consecuencia para todos debe ser importante. Debemos orar por la paz de Jerusalén, siempre. Así es de que es muy importante que no perdamos el contexto de los tiempos proféticos, por supuesto, que estamos viviendo. Y vamos a leer una porción de este capítulo 21 en relación a esto que ocurrió. Y dice desde el versículo 1, acompáñame en tu Biblia ahí a Mateo 21, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yeshua envió 2 discípulos. Esta ciudad llamada Betfagé, a la que llegaban Yeshua y sus discípulos, se encontraba en el monte de los olivos, como se describe en este pasaje, y es interesante porque la profecía de Zacarías describe el tiempo un tiempo de victoria que Dios traerá sobre su pueblo, estableciendo su reino, y que el Mesías llegará al monte de los olivos. Fíjate bien lo que dice Zacarías, capítulo 14, a partir del verso 3. Dice: después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y luego dice el verso 16 en adelante: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto tiene que ver con el tiempo del reinado del Mesías, un tiempo muy importante que estamos hablando después ya del tiempo de la ira, después de que aquel remanente del pueblo de Jacob reconocerá al Mesías, Yeshua, como el Mesías, al Hijo de Dios. Y ya después de este evento, una vez ya reinando el Mesías en Jerusalén, dice aquí la profecía de Zacarías, que dice una vez más desde el versículo 16: y todos los que sobrevivían de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Fíjate bien, verso 17: acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor iría a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren
para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Imagínate lo relevante que es que nosotros tengamos una perspectiva correcta acerca de la fiesta que estamos empezando a celebrar. Podemos ver que el Monte de los Olivos se encuentra conectado totalmente con eventos proféticos muy relevantes, muy importantes, como también lo describe el primer capítulo del libro de los Hechos. Ustedes recordarán que se describe que del mismo modo en que Yeshua ascendió de regreso a los cielos desde el Monte de los Olivos, así también regresará ahí mismo a cumplir sus propósitos en el establecimiento de su reino, justo en ese mismo lugar, en el Monte de los Olivos. Entonces, dice el verso 2, regresamos a Mateo 21, diciéndoles, es la instrucción de Yeshua para estos dos discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. El profeta Zacarías habló de esta asna y este burro joven, un borrico, y ocurre lo que en muchos eventos proféticos que cumplió Yeshua, porque igualmente este acontecimiento que vino a cumplir, Yeshua anunció aspectos futuros de acuerdo a las profecías, a la profecía de Zacarías, en este caso aspectos que tienen que ver con el reino de Dios. Dice el verso 3, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Y todo aconteció, fíjate bien lo que dice el verso 4, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Entonces, dice este pasaje que todo aconteció. Esto es muy importante porque es una referencia al hecho de que Yeshua vino a cumplir efectivamente toda la profecía. Y esto fue importante para Yeshua porque justo lo que él buscó fue cumplir la profecía de Zacarías, como dice este pasaje. Decid, dice el verso 5, decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto es muy importante porque el profeta está relacionando a Yeshua como rey, pero al mismo tiempo lo está vinculando con un animal de carga. Y bueno, primeramente dice la palabra, se habla de la palabra Sión, que es la palabra hebrea, es una palabra Sión, con T, Sión, y se traduce como capital permanente y se traduce como monte de Jerusalén. Entonces, este pasaje refiere a la palabra femenina hija para referirse a Jerusalén. Sin embargo, como vemos a propósito, el texto no dice Jerusalén, sino dice Sión. Y la razón pues es muy importante porque siempre que la escritura, tú puedes ver varios pasajes, hablando de los profetas, sobre todo, cuando refieren a Jerusalén como Sión, el contexto de los profetas tiene que ver con redención, la redención futura. Esto nos dice que el pasaje nos está anunciando que Jerusalén será transformada en Sión, es decir, en una ciudad redimida. Y la profecía describe: he aquí, tu rey viene a ti. Por supuesto que la palabra rey escrita con mayúscula, tú te das cuenta que viene con mayúscula, tiene que ver con el Mesías, por supuesto. Y se le describe con un carácter de humildad, que viene montado, y ese rey viene montado sobre una asna, sobre un pollino, al que se le refiere como un animal de carga, que sufre
ok, sabemos que son animales que están dispuestos para eso, pero finalmente es un sufrimiento para el animal. Y eso es lo interesante, que en esta primer venida de Yeshua, él vino precisamente a esto. Su propósito y el simbolismo de esta escena tiene que ver con lo que el Mesías, Yeshua, estaba a punto de hacer, porque sería colocada sobre él una carga muy, muy pesada. Esto es el pecado del mundo. Dice el verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como Yeshua les mandó. Y trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, tendía sus mantos en el camino. Y bueno, a los primeros seguidores de Yeshua ¿cómo se les describió? Se les designó como los del camino. Hay varios pasajes en la Escritura, sobre todo el libro de los Hechos, en donde se refiere a este grupo de seguidores de Yeshua como los del camino. Tú te puedes dar cuenta que aparece la palabra camino con mayúscula, precisamente porque se les describía de esta manera. Y este nombre de los del camino reflejaba pues ya un estilo de vida de los seguidores de Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban precisamente a predicar el evangelio y a cumplir un tipo de vida que Yeshua enseñó. Y entonces esto lo podemos ver, hay varios pasajes, pero hay un ejemplo muy característico en Hechos capítulo 9, donde Pablo, antes de ser convertido, que la escritura lo refiere como Saulo de Tarso, estaba llevando a cabo la persecución de los del camino, dice verso 1 de Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, te das cuenta, seguramente en tu Biblia, la palabra camino está con mayúscula, precisamente porque ya era un movimiento identificado. Dice, los trajese presos a Jerusalén. Entonces es interesante cómo es que se describe que toda la multitud estaba tendiendo sus mantos sobre el camino. Es muy simbólico y muy interesante. Dice el verso 8 de Mateo 21, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esto por supuesto que tiene que ver también con algo muy interesante. Porque esto que hicieron estas personas tiene que ver con un mandamiento, el mandamiento de Levítico capítulo 23, que refiere precisamente a la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23, verso 23, dice, no, verso 39, perdón. Levítico 23, 39 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será día de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. Dice el verso 42, en tabernáculos habitaréis. Fíjate bien cómo dice el mandamiento. Vamos a poner atención. Dice el verso 42, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes
que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Bueno, aquí vemos algo curioso porque el tiempo en que ocurrió esto que estamos viendo, que estaban poniendo sus mantos y palmeras sobre el camino donde iba a pasar Yeshua, el rey. Esto fue el tiempo en que esto ocurrió, no fue en otoño. De acuerdo a la cronología de esto, de la entrada triunfal que se describe en Jerusalén, no fue otoño, sino fue primavera. Otoño pues es cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos. Pero esto que hizo esta gente fue en primavera, ya a punto de celebrar la Pascua. Y la razón tiene que ver con lo que la muchedumbre estaba a punto de aclamar, porque uno de los mandamientos para la fiesta de los tabernáculos pues tiene que ver con la construcción de una sucá, una choza, construida justamente como lo describe el mandamiento, hablando de hojas de palmeras, de árboles frondosos y hermosos. Y el propósito más relevante de este mandamiento tiene que ver con la dependencia total y absoluta de Dios, tal cual lo dispone el mandamiento. Fíjate bien, así dice: en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Hay una característica muy importante en el mandamiento. Dice todo natural de Israel. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, precisamente porque el propósito tiene que ver muy específico con esta intención de Dios en su pueblo acerca de hacerles conciencia de lo que hizo el Señor por Israel cuando lo liberó de Egipto. Esa es la razón por la cual podemos leer que habla de todo natural de Israel. Por ejemplo, leemos en el capítulo 12 del libro de Éxodo, por ahí de los versículos 42, 43 en adelante, que hay excepciones a esta regla de todo natural de Israel. ¿Por qué? Porque también podrían celebrarla extranjeros, siempre y cuando estuviesen viviendo conforme a las leyes de Dios, conforme a las leyes de Israel. Y en ese sentido, tendrían que haber sido circuncidados, etcétera, etcétera. O sea, no había impedimento para cumplir este mandamiento. No significa que para tabernáculos también haya un impedimento, no, pero es muy característico, muy específico que observemos esto por cuanto al propósito que Dios tuvo en este mandamiento para su pueblo, acerca de la conciencia que hiciera el pueblo en sus generaciones para enseñar y recordar precisamente que Dios liberó a Israel, a las 12 tribus de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y el pueblo de Jerusalén en esta ocasión sabía que Yeshua estaba cumpliendo la profecía de redención para Sión. Así es de que al cortar hojas de palmeras y ponerlas en el camino por el que pasaba Yeshua, manifestaba dependencia, estaba manifestando una dependencia, una confianza y una entrega total al Mesías Redentor. Esa es la razón por la que la muchedumbre de Jerusalén estaba glorificando al Mesías como Rey de Reyes y Señor de Señores, de quien dependían totalmente. Esto fue lo que significó cortar ramas de los árboles y ponerlas en el camino. Es lo que vemos que describe este pasaje. Parecería que efectivamente el pueblo estaba listo para el establecimiento del reino. Sin embargo, había un cambio en la actitud de la gente porque no entendieron el propósito
que vino a cumplir primeramente Yeshua en esta ocasión. Y el cambio que vendría en los acontecimientos por venir fue que Jerusalén se volvería en contra de Yeshua el Mesías. Pero en este momento, mientras pues estaban haciendo lo correcto conforme a la profecía. Dice el verso 9 de Mateo 21. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces esta aclamación pues fue una expresión del anhelo del establecimiento del reino a través de la redención que el pueblo sabía que había sido anunciada por los profetas. Sin embargo, este no sería el tiempo. No sería el tiempo de una redención total, sino que justamente el propósito por el que Yeshua entró a Jerusalén montado en un pollino de asna fue porque, siendo rey, vendría a cumplir con una carga muy pesada. Y entonces los pobladores de Jerusalén, incluso sus propios discípulos, no pudieron entenderlo porque pensaron que su liberación y redención sería del gobierno romano que les oprimía en ese momento. Recordemos a Pedro. Pedro, él decía, siempre fue de un carácter muy alebrestado e incluso a grado de tomar las armas, ¿no? Pero no era el tiempo y nunca sería el tiempo, no con armas. Por supuesto que Yeshua reinará, y esto es muy importante que lo entendamos. Yeshua va a reinar en la tierra de Jerusalén, pero esto será hasta que venga en su reino con todos sus santos. Y es la razón por la que en su momento, con mucho dolor, Yeshua habló de esto que estaban aclamando todas estas personas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero en su momento, Yeshua lo anunció, te dijo que tendría que suceder, que tendría que haber, escuchar esta aclamación, pero hasta el momento en que realmente le recibiera. Mientras tanto, lo lamentaría. Dice Mateo 23, capítulo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Hablando del templo. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto que anunció Yeshua tiene que ver con la segunda venida del Mesías. Es decir, hasta después del tiempo de la ira de Dios. Aquel momento en que después de la persecución del pueblo judío y de aquel remanente que reconozca a Yeshua, esto va a ser lo que va a clamar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice el verso 10 de Mateo 21, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y aquí está la clave. Dice, se conmovió, la palabra conmovió, subráyala, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. La palabra conmovió se encuentra relacionada con el acto de ser sacudido. La traducción más común para conmovió en el griego tiene que ver con agitar, con mover, ¿sí? También tiene que ver con conmoción o perturbación. Perturbar, alterar. Entonces algo pasó que causó que la ciudad se sacudiera.
Y todos en la ciudad se preguntaban, ¿quién es este? Y vemos que algunos decían, este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Sin embargo, sabemos que no solo era el profeta, sino que Él es el Salvador, aquel a quien debemos recibir en nuestras vidas para seguir su camino, precisamente, a fin de recibir la victoria eterna por causa de su sacrificio en la cruz, porque Él pagó por nuestros pecados. Yeshua no fue un profeta solamente, sino además de haber sido el profeta, aquel de quien habló Moisés para seguirle, aquel que vino a ofrecer a todo el mundo redención eterna. Por esa razón es muy importante que comprendamos y que conmemoremos esta fiesta bajo este entendimiento. El anhelo que todos tenemos del tiempo de la redención eterna. Mientras tanto, lo que tú y yo debemos hacer es anhelarlo, esperarlo y continuar cumpliendo con nuestro propósito para el que hemos venido a este mundo, a fin de que, así como Yeshua, tú y yo tengamos victoria. En aquel día, dice la Escritura, en aquel día tú cantarás, te alabaré, oh Señor. Estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría, ustedes beberán abundantemente de las fuentes de la salvación. En ese día maravilloso cantarán. Den gracias al Señor, alaben su nombre, cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganle saber lo poderoso que es Él. Canten al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Amén.